Hay una frase que se repite tanto en el cine, que ya casi nadie la toma en serio, basada en hechos reales. La vemos al inicio de una película, levantamos un poquito las cejas y seguimos como si nada. Nos acomodamos, apagamos la luz, abrimos las palomitas y dejamos que la historia nos asuste, sabiendo que al final van a aparecer los créditos y podremos dormir tranquilos. Pero hoy te voy a pedir algo distinto. Esta vez quiero que no pienses en la película, quiero que pienses en las personas, porque detrás de algunos de los clásicos de terror y crimen más famosos de todos los tiempos, hay granjas llenas de restos humanos, mujeres que mataron en la carretera después de una vida de abusos, una adolescente torturada durante meses por personas normales, una joven que murió de hambre mientras intentaban expulsar demonios, y 3 adolescentes que, tal vez, pasaron años en prisión más por su estética gótica que por pruebas reales. En este video te voy a contar 5 crímenes verdaderos que fueron transformados por Hollywood en películas, pero cuya realidad es todavía más perturbadora que la ficción. Y lo más incómodo es esto: es muy posible que ya hayas visto más de una de estas películas, sin saber que estabas viendo, en el fondo, la muerte de alguien que existió de verdad. El hombre que enseñó a Hollywood a tener miedo. Si miras fotos antiguas de Plainfield, Wisconsin, vas a ver un lugar que parece sacado de una postal. Campos, nieve en invierno, casas sencillas, calles tranquilas. Nada sugiere que de ahí va a salir uno de los criminales más influyentes del cine de terror. Ahí creció Edward Theodore Gain, nacido en 1906, hijo de un padre alcohólico y una madre profundamente religiosa, fanática, obsesionada con el pecado. Augusta, su madre, tenía una idea muy clara del mundo. Estaba lleno de inmundicia, especialmente por culpa de las mujeres impuras, y decidió educar a sus hijos, Henry y Ed, bajo esa visión. Ella controlaba casi todo: qué leían, con quién hablaban, qué pensaban. Los sacó de cualquier contacto social normal. La casa de los Gain no era un hogar. Era una burbuja donde Augusta repetía sermones sobre el apocalipsis, la lujuria, la corrupción de las ciudades. Ed absorbía cada palabra, como si fuera la única verdad posible. Con el tiempo, el padre murió. Luego vino otro golpe extraño: la muerte de su hermano Henry, en circunstancias que, hasta hoy, generan preguntas. Supuestamente Henry murió en un incendio de pastizales, pero cuando encontraron el cuerpo, presentaba golpes en la cabeza. Oficialmente, fue un accidente. Extraoficialmente, muchos sospechan que Ed pudo haber tenido algo que ver. Nunca se probó. Pero hay que decirlo, la gente que lo rodeaba empezó a desaparecer. Al final, solo quedaron Ed y su madre. Y cuando Augusta también murió, Ed se quedó solo en la granja. Y ahí fue cuando todo empezó a distorsionarse. Ed cerró varias habitaciones de la casa, dejándolas tal cual estaban cuando su madre vivía. No se permitía tocar nada. Esos cuartos se convirtieron en especie de santuarios congelados en el tiempo. Polvo, muebles viejos, una foto aquí, un crucifijo allá. En las partes de la casa que sí usaba, en cambio, la cosa era muy distinta. Suciedad, desorden, periódicos, revistas sobre crímenes,
anatomía, historias de atrocidades de guerra, mientras para el pueblo seguía siendo ese vecino raro que hacía arreglos menores y hablaba poco. Dentro de su casa iba levantando, pieza por pieza, su propio museo del horror. El 16 de noviembre de 1957, día de cacería en Wisconsin, la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Worden, desapareció. Su hijo, que también era ayudante del sheriff, encontró la tienda vacía y una cosa rara. La última factura del día tenía un solo nombre escrito: Ed Gein. Para cualquiera, eso significaba: vamos a hacerle unas preguntas. Para la historia del crimen, significó abrir la puerta equivocada. Esa misma tarde, la policía se presentó en la granja de Ed. Afuera, todo se veía como siempre. Un lugar viejo, algo descuidado, pero nada que sobresaliera demasiado del paisaje rural. Adentro, era otro mundo. Uno de los agentes abrió la puerta del cobertizo y, al encender la linterna, vio algo colgando del techo. Tardó unos segundos en procesarlo. No era un animal, era el cuerpo de Bernice Worden, abierto y colgado como si fuera una res sacrificada, con partes ya mutiladas. Y eso era solo el principio. En la casa encontraron cráneos convertidos en recipientes, sillas tapizadas con piel humana, máscaras hechas con rostros de cadáveres, una caja con órganos, un cinturón confeccionado con partes del cuerpo. Más tarde, se sabría que muchos de esos restos no pertenecían a víctimas recientes, sino a cadáveres que Ed había desenterrado de cementerios cercanos, siguiendo un patrón. Mujeres que le recordaban, de alguna forma, a su madre. Ed confesó con una calma casi infantil. Admitió que, a veces, se vestía con piel humana, intentando crear una especie de traje femenino, como si, al ponérselo, pudiera transformarse o acercarse de nuevo a Augusta. No hablaba como un asesino serial típico. No disfrutaba contando detalles, sonaba roto, desconectado de la realidad, atrapado en una lógica interna que solo tenía sentido en su cabeza. La prensa estalló. Los titulares hablaban del carnicero de Plainfield, del monstruo de la granja. Las fotos del lugar de los hechos recorrieron el país. La gente no podía creer que un hombre que parecía tan insignificante, tan tímido, hubiera vivido años en medio de un catálogo de atrocidades. Los psiquiatras concluyeron que Gein no estaba en condiciones de ser juzgado como una persona plenamente consciente. Fue declarado mentalmente incompetente y enviado a un hospital psiquiátrico, donde pasaría décadas aparentemente tranquilo, leyendo, conversando con el personal, portándose bien. Murió allí en 1984. Fin de la historia, ¿no? No para Hollywood. Los escritores y directores de la época se quedaron enganchados con ciertos elementos del caso Gein. La madre dominante, cuya presencia sigue controlando al hijo incluso después de muerta. La casa aislada donde nadie entra, repleta de secretos. Los objetos hechos de restos humanos, especialmente las máscaras de piel. En 1960, Alfred Hitchcock estrena Psycho Norman Bates. Es un hombre tímido, retraído, dueño de un motel en medio de la nada, dominado por el recuerdo de su madre. Aunque la trama específica viene de una novela, la inspiración de Gein está ahí, en la relación enfermiza con la madre, en la casa arriba de la colina,
en la idea de que lo más aterrador puede esconderse detrás de una cara que parece inofensiva. En 1974 llega The Texas Chainsaw Massacre. Ahora el horror se vuelve más directo. Leatherface, el asesino que usa una máscara hecha de piel. La casa en el campo llena de huesos, muebles grotescos. De nuevo, la sombra de Gain. Y en 1991, The Silence of the Lambs nos da a Buffalo Bill, un asesino que confecciona un traje femenino con piel de sus víctimas. La idea del traje de piel viene casi calcada del expediente de Gain. Ed Gein fue legalmente un enfermo mental, apenas 2 veces homicida comprobado, pero en el cine se convirtió en algo más grande. La plantilla del asesino perturbado, con madre opresora y fetiches macabros que se repite hasta hoy. Y así arrancamos nuestro recorrido, con una granja perdida en el mapa que terminó dictando cómo se vería el terror durante décadas. Si este es el origen del monstruo de ficción, el siguiente caso lleva esa idea a otro extremo. Una mujer que el mundo no supo si ver como víctima, como verdugo, o como ambas cosas al mismo tiempo. Aileen Wuornos, Monster en la carretera. Si Ed Gein representó al asesino que se esconde detrás de una apariencia de niño tímido, Aileen Wuornos fue todo lo contrario. Rabia, descontrol, gritos, insultos. Una vida que desde el principio parecía diseñada para romperse. Aileen nació en 1956 en Michigan. Su padre biológico estaba en prisión por delitos graves y se suicidó allí. Su madre la abandonó cuando era niña. Ella y su hermano crecieron con los abuelos, en un ambiente donde el alcohol y los golpes no eran raros. Desde los 11, 12, 13 años, Aileen ya estaba teniendo contactos sexuales a cambio de cigarrillos, comida o dinero, con hombres del entorno. Algunos relatos hablan de abusos dentro de la propia familia. A los 13 quedó embarazada, supuestamente producto de una violación. El bebé fue dado en adopción. Piensa un momento en esto. A esa edad, cuando muchos están en la secundaria preocupados por exámenes y novios, ella ya había pasado por abandono, abuso, acoso y un parto. No es difícil entender por qué a los 15, cuando la echaron de la casa, terminó viviendo en el bosque, en su carro, en la calle. Aprendió a sobrevivir como podía, robando, bebiendo, vendiendo su cuerpo en carreteras, gasolineras, bares de mala muerte. Durante años, su vida fue un ciclo de pequeños delitos, peleas, borracheras y clientes peligrosos. La policía la conocía, pero como una delincuente menor, una más del montón. En los 80, Aileen se traslada a Florida. Allí, las carreteras largas, los camioneros, los vendedores, los hombres que viajan solos, se convierten en su mercado, también en su potencial amenaza. En 1986 conoce a Teria Moore, Selby. En la película Monster Teria, era una mujer con su propio historial de problemas, que trabajaba de camarera. Entre ellas nace una relación intensa, codependiente. Aileen ve, quizá por primera vez, la posibilidad de estar con alguien que no la abandone. Se instalan en moteles, viven a crédito, con lo poco que ella gana en la carretera. Y ahí entra el factor que nadie puede ignorar: el dinero. Si Aileen no sale a trabajar, no hay habitación, no hay comida, no hay alcohol, no hay nada. La presión económica se suma a toda la basura emocional que ella ya venía cargando. Entre finales de 1989
y finales de 1990, al menos 7 hombres recogen a Aileen en sus autos. Algunos buscan sexo, otros quizás solo compañía. Lo cierto es que varios de ellos terminan muertos, con impactos de bala, abandonados en matorrales, cerca de carreteras o en zonas rurales. Aileen sostiene que el primero de ellos la atacó, la violó, que temió por su vida y lo mató en defensa propia. Esa es su versión. La policía y la fiscalía reconocerán que algunos de los hombres tenían antecedentes o comportamientos sospechosos, pero insistirán en que, a partir de ese primer disparo, Aileen se convirtió en una asesina serial que mataba para robar sus coches y pertenencias. Uno a uno, los cuerpos empiezan a aparecer. Los vehículos robados se abandonan, a veces con huellas, a veces con testigos que recuerdan a 2 mujeres peleando, discutiendo, manejando nerviosas. La investigación se va armando poco a poco. En enero de 1991, Aileen es detenida en un bar de motociclistas. La policía ya la está siguiendo desde hace días. Tyria, su pareja, ha sido contactada por los investigadores y puesta contra la pared. O colabora o enfrenta cargos. Ella acepta ayudarlos. En un motel, Tyria comienza a hacer llamadas a Aileen. Son conversaciones cargadas de culpa y manipulación emocional, que terminan con Aileen asumiendo la responsabilidad para proteger a la mujer que ama. Esas grabaciones serán fundamentales en el juicio. En la corte, Aileen no encaja en el molde de asesina serial fría y calculadora. Es caótica, se enoja, insulta, llora, se contradice. A veces insiste en que todos fueron intentos de violación. Otras veces se muestra indiferente. Hay quienes ven en ella solo maldad. Otros ven a alguien completamente destrozada, actuando como un animal acorralado. Al final, el sistema no duda. Aileen es condenada por múltiples cargos de asesinato en primer grado y sentenciada a la pena de muerte. Pasa 10 años en el corredor de la muerte. El 9 de octubre de 2002, Aileen se despide de este mundo con unas últimas palabras extrañas, cargadas de imágenes religiosas y de ciencia ficción, prometiendo que volvería, como en una película de invasión extraterrestre. Es ejecutada por inyección letal. Un año después, Hollywood toma todo ese caos y lo convierte en Monster. La película hace algo curioso. En lugar de enfocarse en los detalles policiales, se centra en la relación entre Aileen y Selby, en cómo esa necesidad desesperada de ser amada se mezcla con la violencia de su vida diaria. Vemos a Aileen tratando de conseguir un trabajo normal y siendo rechazada por su aspecto y su historial. Vemos cómo vuelve a la carretera una y otra vez, porque no hay otra opción. Charlize Theron se transforma para el papel, aumenta de peso, cambia su postura, arruina su sonrisa perfecta. Su interpretación muestra a una mujer que es, a la vez, víctima y victimaria, alguien que fue lastimada hasta el punto de no saber hacer otra cosa que atacar. La película toma decisiones dramáticas, simplifica, elige ciertos clientes, inventa diálogos. No es un documental, pero sí captura una sensación, la de una vida tan destruida que, cuando por fin explota, esa explosión se lleva por delante a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzarse en el camino. Y aquí vale la pena hacer una pausa, porque es fácil ver a Aileen solo como el monstruo que la película presenta,
Pero si miras su historia completa, también es un espejo torcido de una sociedad que la dejó caer una y otra vez. Al final, Monster se vuelve un título incómodo. ¿El monstruo es ella o todo lo que la rodeó? Y si hasta ahora hemos visto a criminales que, de alguna forma, tuvieron voz en la corte, en el siguiente caso el horror es aún más silencioso. La víctima casi no habló en vida, y cuando lo hizo, nadie que importara quiso escucharla. Sylvia Likens, el crimen que ni el cine puede mostrar completo. Estamos en Indianápolis, 1965. Los padres de Sylvia y Jenny Likens trabajan en ferias itinerantes, moviéndose de ciudad en ciudad. Es un trabajo inestable, con ingresos irregulares. Cuidar de sus hijas mientras viajan se vuelve un desafío constante. Por eso, cuando conocen a Gertrude Banisewski, una mujer que vive en un vecindario obrero con varios hijos, y que acepta cuidar de Sylvia y Jenny a cambio de un pago semanal, les parece una solución razonable. Una mujer sola, madre de familia, casa modesta, niños. ¿Qué podría salir mal? Al principio, todo parece normal. Las niñas se mudan, comparten espacio con la familia Banisewski, se adaptan a la escuela, van conociendo a los otros chicos de la casa y del barrio. Gertrude presenta una cara amable, una especie de madre sustituta, algo estricta, pero no especialmente aterradora. Pero hay una bomba de tiempo, el dinero. Los pagos que los padres prometen no siempre llegan puntuales. Cuando se atrasan, Gertrude se siente traicionada, usada, y en lugar de canalizar esa frustración hacia los adultos, la descarga sobre Sylvia. Primero son pequeños castigos, regaños, golpes esporádicos, tareas extra. Luego vienen los insultos: promiscua, mentirosa, sucia. Cualquier excusa es buena. Un rumor de que Sylvia habló con un chico, un malentendido entre adolescentes, un comentario torcido se convierte, en manos de Gertrude, en prueba de que Sylvia es una mala influencia. La casa empieza a cambiar de ambiente. Lo que antes era un hogar pobre pero funcional, se va transformando en un espacio de humillación constante. Sylvia se convierte en el blanco favorito de la frustración de Gertrude y de la crueldad de algunos de los hijos. Lo que hace este caso especialmente siniestro es que no fue un crimen rápido, no fue una noche de locura, fue una escalada lenta, sistemática, durante aproximadamente 3 meses. Gertrude, enferma, deprimida, fumando sin parar, va perdiendo los frenos. Les permite a sus hijos castigar a Sylvia. Luego, otros chicos del vecindario empiezan a aparecer en la casa y, de alguna forma, entienden que ahí pueden hacer cosas que en ninguna otra casa les permitirían. Entre golpes, quemaduras, insultos y privaciones, Sylvia va perdiendo fuerzas. Se le niega comida, se le niega agua, se le niega incluso la dignidad básica de ser tratada como una persona. Su hermana Jenny, con problemas en las piernas, es amenazada para que no hable y para que, a veces, participe en pequeñas agresiones, rompiéndole el corazón. La línea entre familia y turba se borra. La casa de Gertrude se convierte en una especie de laboratorio del mal cotidiano, donde adultos y menores de edad colaboran en destruir a una adolescente. Fuera de la casa, algunos vecinos notan cosas raras. Se oyen gritos, rumores, comentarios.
pero el miedo, la indiferencia o la idea de no meterse en problemas terminan pesando más que la intuición de que algo serio está pasando. El 26 de octubre de 1965, Sylvia Likens muere. Tenía 16 años. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, cortes, quemaduras, golpes, marcas de todo tipo. Estaba desnutrida, deshidratada, rota por dentro y por fuera. La autopsia hablaría de más de 150 lesiones, de un cuerpo que había sido torturado sistemáticamente. Cuando la policía llega, la historia que intenta presentar Gertrude es torpe, inconsistente. Rápidamente, los agentes entienden que no se trata de un simple accidente. Las declaraciones de los niños, sumadas a los signos físicos en el cuerpo de Sylvia, destapan el infierno. El juicio que sigue se convierte en uno de los más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos. El fiscal describe lo ocurrido como el caso más diabólico que jamás haya pasado por una corte. No se trata solo de lo que le hicieron, sino de quienes se lo hicieron. Una mujer adulta, varios de sus hijos y chicos del vecindario que participaron, miraron o callaron. Gertrude es declarada culpable de asesinato en primer grado. Sus hijos mayores y algunos jóvenes del entorno también reciben condenas por diversos grados de participación. Y aquí aparece una de esas ironías dolorosas. Años después, incluso, Gertrude obtiene libertad condicional. Sale, vive algunos años más y muere de cáncer en 1990. Sylvia no tuvo esa segunda oportunidad. Décadas más tarde, Hollywood se acerca a este caso y choca con un problema. Si lo cuenta tal cual fue, el público podría pensar que es demasiado exagerado. Si lo suaviza mucho, pierde lo que lo hace tan escalofriante. An American Crime 2007 decide seguir la ruta más fiel al expediente. Usa los nombres reales, recrea el juicio, intercala escenas del horror en la casa con declaraciones en la corte. No necesita inventar mucho. Lo que pasó ya es suficientemente terrible. The Girl Next Door, estrenada el mismo año, toma la novela de Jack Ketchum basada en el caso y cuenta la historia desde la perspectiva de un vecino que recuerda lo que vio y lo que decidió no detener cuando era niño. Cambia los nombres, acentúa el tono de terror, pero mantiene el núcleo. Una chica que es destruida por personas que deberían haberla protegido. Las dos películas terminan dejando una sensación rara. Son duras de ver, pero aún así no alcanzan a transmitir por completo la magnitud del sufrimiento real de Sylvia. Porque hay algo que ninguna recreación puede mostrar: la acumulación de días, semanas, meses de miedo constante, de no saber si hoy será peor que ayer. En las películas podemos mirar hacia otro lado, pausar, apagar. Sylvia, dentro de esa casa, no tenía esa opción. Y hasta ahora hemos visto crímenes cometidos por personas crueles, desequilibradas, violentas. Pero el siguiente caso nos pone frente a un tipo distinto de horror, el que nace cuando la frontera entre la enfermedad y el demonio se borra, cuando los que creen estar ayudando pueden terminar matando. Fe, demonios y pánico satánico. Anneliese Michel, la chica que se quedó entre dos mundos.
Nos movemos ahora a Alemania, años 70. Anneliese Michel es una joven católica, aplicada, que crece en una familia devota. Durante la adolescencia, empieza a tener crisis, convulsiones, desmayos, episodios extraños. Los médicos la examinan y concluyen que sufre epilepsia del lóbulo temporal y trastornos psiquiátricos asociados, como depresiones profundas. Le recetan medicación, la internan en ocasiones, intentan tratarla desde la ciencia. Pero junto a esos diagnósticos médicos comienzan a aparecer cosas que, en el contexto de su fe, son interpretadas de otra manera. Anneliese afirma que ve rostros demoníacos, que escucha voces que le dicen que está condenada, que siente una presencia maligna en su habitación. Se vuelve hipersensible a símbolos religiosos. Se le dificulta entrar a la iglesia. No soporta ciertos objetos sagrados. Su familia, profundamente creyente, empieza a pensar que aquí pasa algo que los médicos no pueden explicar. Anneliese, por su parte, siente que las pastillas no la están ayudando. De hecho, en su mente, el cuadro es el contrario. Cuanto más la tratan como enferma, más siente que nadie ve lo que de verdad está enfrentando. En ese contexto, los padres recurren a la iglesia, piden, insisten, ruegan por un exorcismo. Al principio, la jerarquía eclesiástica se resiste. En el siglo XX, la Iglesia Católica ya no aprueba exorcismos con facilidad. Pero a medida que el caso se vuelve más dramático y después de algunas evaluaciones, se autoriza el ritual. Entre 1975 y 1976 se realizan 67 sesiones de exorcismo. No es una escena aislada en una noche de tormenta, como en las películas. Son meses enteros de rezos, órdenes al supuesto demonio, gritos, convulsiones, resistencia física. Durante este periodo, la atención médica se vuelve intermitente. La familia confía cada vez más en la vía espiritual. Anneliese se debilita. Deja de comer adecuadamente, baja de peso de forma alarmante. Las propias grabaciones de audio de los exorcismos que sobrevivieron muestran una voz desgarrada, agotada, que a ratos parece la de una joven enferma y a ratos la de alguien completamente fuera de sí. Finalmente, en julio de 1976, Anneliese muere. Tenía 23 años, un cuerpo con signos claros de malnutrición extrema y una historia clínica llena de advertencias que, en algún punto, dejaron de tener el peso que deberían. Su muerte no se queda en el ámbito privado. El Estado alemán decide juzgar a sus padres y a los 2 sacerdotes que participaron en los exorcismos, acusándolos de homicidio por negligencia. El juicio se convierte en un choque frontal entre 2 visiones. Para la fiscalía, fue una cadena de malas decisiones, donde se antepuso la creencia en una posesión a la obligación de brindar atención médica adecuada. Para la defensa, se trató de una familia desesperada, convencida de que lo que ocurría no era solo enfermedad, sino algo espiritual. Al final, los padres y los sacerdotes son declarados culpables, aunque reciben sentencias relativamente leves. El mensaje es claro. La fe no puede ser excusa para negar tratamientos que podrían salvar una vida. Años después, Hollywood toma este caso y lo convierte en The Exorcism of Emily Rose. La película decide no hacerlo igual, sino inspirarse libremente.
cambia el nombre, traslada la historia a Estados Unidos y construye una narrativa que alterna escenas de terror con un drama judicial. En la corte, el sacerdote acusado explica su versión. Emily estaba realmente poseída. El exorcismo era necesario. Los médicos declaran que lo que tenía eran trastornos mentales y epilepsia. El espectador ve escenas de la chica retorciéndose, hablando con una voz distinta, teniendo visiones, y se queda en el medio. La película no te dice qué creer, solo te plantea la duda. ¿Y si, por miedo al demonio, dejamos morir a una persona enferma? En el caso real de Anneliese, la ciencia tiene una respuesta bastante clara, pero lo inquietante es que, aún así, miles de personas siguen viendo su historia como la de una mártir, una joven que se sacrificó luchando contra entidades oscuras. La frontera entre el horror religioso y el horror clínico se vuelve muy fina. Y si en este caso el enemigo invisible era, supuestamente, el demonio, en el siguiente el enemigo fue otro. El miedo a lo satánico, a lo diferente, a lo que no encaja con la norma. Un miedo tan fuerte que estuvo a punto de ejecutar a un inocente. West Memphis 3. Adolescentes en la hoguera del pánico. Nos vamos a West Memphis, Arkansas, 1993. 3 niños de 8 años, Stevie, Christopher y Michael, desaparecen mientras juegan en el vecindario. Sus bicicletas quedan abandonadas. La comunidad entra en pánico. Al día siguiente, los cuerpos aparecen en un área boscosa conocida como Robin Hood Hills. Las heridas, la forma en que están atados, ciertos detalles de la escena. Todo eso, sumado al clima de la época, hace que la palabra ritual empiece a resonar. Estamos en plena era del pánico satánico, cuando en la televisión se hablaba de cultos secretos, de misas negras en sótanos, de abusos rituales en guarderías. Cualquier cosa rara se etiquetaba como satánica. La policía necesita respuestas. La comunidad exige un culpable. Rápido. Y ahí entran a escena 3 adolescentes: Damian Eccles, Jason Baldwin y Jesse Miskelly Jr. Son chicos pobres, de familias complicadas, con gustos que sobresalen en un pueblo conservador. Escuchan metal, visten de negro. Damien Lee sobre ocultismo. Nada de eso es un delito, pero a ojos de muchos adultos es suficiente para verlos como peligrosos. La policía interroga a Jesse, quien tiene una discapacidad intelectual leve. Lo someten a horas de interrogatorio. Al final, Jesse da una confesión irregular, llena de vacíos, cambios de horario, detalles que no encajan. Pero la frase "tenemos una confesión" suena mejor que "no tenemos nada", cuando el pueblo entero está mirando. En el juicio, la fiscalía presenta el caso como un crimen satánico. Utiliza la confesión de Jesse, aunque esté llena de problemas, y se apoya en expertos que hablan de símbolos, música, libros, como si eso fuera prueba suficiente de una mente criminal. Los jurados, influidos por la prensa y el ambiente, condenan a los 3. Jason y Jesse a cadena perpetua. Damien a la pena de muerte. Si la historia terminara aquí, hoy sería recordada como un caso resuelto, pero algo en ella no cerraba. Con los años, periodistas, documentalistas y abogados revisan la evidencia y encuentran muchas grietas, fallas en el manejo de pruebas, testigos poco confiables,
presión policial, contradicciones en la confesión. La llegada de pruebas de ADN modernas añade un ingrediente clave: restos hallados en la escena que no coinciden con ninguno de los tres acusados, pero sí se acercan a alguien del entorno de una de las víctimas. Los documentales Paradise Lost y, más tarde, West of Memphis convierten el caso en un símbolo de error judicial. Artistas, activistas, abogados y ciudadanos comunes empiezan a presionar por una revisión. Finalmente, en 2011, después de casi 20 años en prisión, los tres jóvenes ahora adultos aceptan un Alford Plea. Declaran que la evidencia en su contra es suficiente para una condena, pero mantienen su inocencia. A cambio, obtienen la libertad. Legalmente, siguen siendo culpables. En la práctica, para mucha gente, son el ejemplo perfecto de cómo el miedo, los prejuicios y la necesidad de cerrar un caso pueden fabricar monstruos donde solo había adolescentes raros. La película Devil's Knot, 2013, no intenta ser una película de terror tradicional. No hay demonios, ni posesiones, ni asesinos sobrenaturales. El horror está en otra parte, en ver cómo un sistema entero se convence de algo y luego se resiste a admitir que pudo haberse equivocado. Y así llegamos al final de nuestro viaje. 5 casos reales, 5 formas distintas en que el dolor se transforma en guión, en película, en entretenimiento. Cuando la ficción muerde la realidad. Volvamos a esa frase que mencionamos al principio, basada en hechos reales. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿suena igual? Detrás de Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill está la granja de Ed Gein, con una casa congelada en el tiempo y habitaciones llenas de restos humanos. Detrás de Monster está Eileen Wuornos, una mujer que fue abandonada una y otra vez hasta que respondió con una violencia brutal en las carreteras de Florida. Detrás de An American Crime y The Girl Next Door está Sylvia Likens, una adolescente que no murió a manos de un psicópata solitario, sino por la suma del odio de una mujer, la crueldad de varios niños y el silencio de todo un vecindario. Detrás de The Exorcism of Emily Rose está Anneliese Michel, atrapada entre pastillas y rezos, hasta que su cuerpo ya no aguantó más. Y detrás de Devil's Knot están 3 niños muertos en un bosque, y 3 adolescentes que se convirtieron en villanos perfectos porque, en ese momento, la sociedad prefería creer en un culto satánico que mirar más de cerca la evidencia. Hay un patrón que se repite: pobreza, aislamiento, fanatismo. Sistemas que prefieren respuestas rápidas antes que verdades incómodas. Las películas toman esos elementos y los convierten en historias que podemos consumir en una noche, con luces apagadas y snacks. Nos muestran la versión comprimida: principio, conflicto, clímax, resolución. A veces incluso nos dan cierta sensación de justicia, de orden. El asesino es atrapado, el demonio es expulsado, el caso se cierra. Pero la vida real no funciona así. No tiene música de fondo, ni montaje, ni escenas finales perfectamente escritas. Para las personas que vivieron estos casos, esto no fue un entretenimiento de 2 horas. Fue un proceso de años, de traumas, de decisiones fallidas, de oportunidades perdidas de detener el horror a tiempo. La próxima vez que veas una película,
y aparezca esa frase en pantalla, basada en hechos reales, tal vez tus ojos no la pasen de largo. Tal vez te preguntes, ¿quién fue la persona real que tuvo que sufrir para que esta historia exista? ¿Quién fue la Silvia, la Aileen, la Anneliese, el Damien detrás de ese personaje de ficción? Y tal vez, mientras se apagan los créditos, se te cruce una idea incómoda por la mente. En algún lugar, ahora mismo, hay alguien viviendo un horror que todavía no tiene película, pero que, dentro de unos años, quizá aparezca en la cartelera, adornado con esa frase que tanto nos gusta ignorar, basada en hechos reales.